sabiendo que debemos ser optimistas y no pesimistas. El optimista y el pesimista se diferencian en que los dos llegan a un jardín de rosas y el pesimista dice: qué cosas más tristes, cómo es el mundo, qué malo es el mundo. Miren esto, hasta las rosas tienen espina, qué desgracia. Y se lamenta. Y llega uno optimista a donde está el mismo jardín, las mismas rosas y las mismas espinas. Y el optimista dice: qué maravilla, qué bendición de Dios, hasta las espinas tienen rosas. Y nos vamos a encontrar esa realidad en la vida y tú y yo decidimos si ser pesimista o ser optimista. O de otra manera se lo dibujo. Podemos ser como las moscas o como las abejas. ¿Dónde se posan las moscas? ¿Qué buscan las moscas? ¿Y dónde se paran ellas? En la caca. ¿Y qué buscan las abejas y dónde se posan? En la miel. Pero no solo eso. ¿Qué llevan en las patas las moscas? ¿Y qué hacen las moscas cuando se paran en la comida? O cuando se para en cualquier parte del cuerpo. Si es en la comida, la dañan. Si es en la parte del cuerpo, hasta gusano le puede caer a usted. O nuches. No sé si ustedes conocen los nuches. Viene la mosca y pone allí sus huevos o pone sus patas sucias y contamina todo donde llega. Pero también usted puede ser como las abejas. Agarra la miel, chupa el néctar y donde va, donde se instala, entonces crea un panal de miel donde deposita todo lo que chupa y allí coloca la miel. Déjenme decirle que en el mundo en que vivimos, la mayoría de personas optan por ser moscas y andan mirando el mal y el pecado de los demás para justificarse, para condenar, para señalar, para criticar, para darle a sin hueso. Y no solamente eso, sino que donde van llevando esa caca. Llegan a la casa del vecino, no se ha dado cuenta de la vecina. Yo creo que anda mentándole cachos al pobre marido. ¿No se ha dado cuenta la hija de Petronilo? Mire la edad que tiene, ya anda preñada. ¿Con quién se revolcó por allá? Mire que está, y lleva y trae como las moscas pura caca, pura porquería. De esa clase de cristianos hay dentro de la iglesia. Pero también hay dentro de la iglesia como las abejas que chupan la miel, que andan mirando lo bueno que hacen las personas y aplauden. Y que donde llegan, en vez de sembrar el mal, siembran el bien. Hablan bien de los demás. Qué bonito, mire, la hija de Julanita, cómo le ha puesto cariño en la vida, a pesar de que le metieron un muchacho. Sin embargo, ha salido adelante. Qué bonito esa muchacha, qué gran ejemplo. O mire al Julano de tal, qué trabajador, qué gente más honrada, qué gente más honesta. ¿Por qué no hablar bien de los demás? ¿Por qué no mirar las cualidades de los demás? Ustedes no se han dado cuenta, y no hablemos del cura, ustedes no se han dado cuenta que la gente anda viendo qué vende el cura, lo bueno.
Aquí puede venir el cura más santo del mundo. ¿Y qué anda viendo la gente? ¿Lo bueno? No, lo malo. ¿Por qué? Porque son moscas. Acostumbrados a la podredumbre y llevando y trayendo pura caca. ¿Y por qué no ver lo positivo que hay en este, en aquel, en este otro sacerdote? Ustedes tienen familia sacerdote. De esta comunidad hay como 3 o 4 sacerdotes. No está, Filipito no es de aquí. Filipito y no hay otro que es de aquí. Victoriano no es de aquí, ¿no? Y el otro, Alirio tampoco. Bueno, entonces son 2 de aquí. Yo pensé que eran 3. Bueno, 2 sacerdotes de aquí. Tienen ustedes, entonces, mire, de dónde viene esta comunidad, cómo Dios bendice esta comunidad. Pero, oye, ciertamente hay cosas buenas y cosas malas. ¿Recuerdan de la mujer pecadora? Cuando se la llevaron a Jesús y le dijeron, Señor, la encontramos en infragante adulterio. Era una pecadora y Jesús sabía. ¿Y qué hizo Jesús? Sí es verdad. Jesús no hacía como las moscas. Jesús era como las abejas. Jesús llegó y dijo, yo no ando llevando y trayendo. Yo no me deleito en la caca, en la podredumbre, viendo el pecado de los demás y deleitándome en ello y juzgándolo y condenándolo. No. Jesús dijo, aquel que no tenga pecado lance la primera piedra. Y cuando todo el mundo se fue, Jesucristo le dijo a la mujer, ¿dónde están las moscas que andaban con pura porquería y que te estaban dañando, colocando gusanos y caca en la comida o en el cuerpo? Nadie te ha juzgado, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Evangelio de hoy entonces nos presenta que Jesucristo viene de David y de Abraham, y que usted y yo venimos de ahí también. Pero Jesucristo nos da el ejemplo. A pesar de venir de aquí y de venir de allá, Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué no seguir nosotros ese ejemplo de Jesús? ¿Por qué no seguir el ejemplo de aquellos que dentro de la familia siguen el camino bueno? ¿Por qué no romper con la cadena de pecado que a veces traemos en la familia? Si el abuelo era borracho, el papá sale borracho, el hijo también borracho. ¿Por qué no decir el hijo, bueno, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, pero hasta ahí, yo corto con ese pecado. Yo no quiero cargar ese pecado y no quiero que mis hijos, mis nietos carguen con ese pecado. De hoy en adelante no tomo más. Cortó con esa herencia negativa de las moscas de llevar el pecado de generación en generación. Y comenzó a hacer como la miel, dejando en sus hijos un panal de cosas buenas en su vida. O las mujeres, decir, no, es que mi mamá le montaba cacho a mi papá, mi abuela le montaba cacho a mi abuelo, además en la familia pues hay muchas así, pues yo también sigo así. No. Oye, si estos fueron así, yo le pongo un pare, yo tengo que cambiar de vida, yo tengo que dejar una generación nueva, una generación de gracia, que sea capaz de obedecer los mandatos de Dios. Si en la familia había
gente que robaba, pues hasta aquí, yo no quiero robar. Pero es que su familia robaba, ellos, pero aquí se corta. Mi mamá iba a los brujos, iba a secretear al hijo para que no le diera mal Dios, iba a que le leyeran las cartas, iba a que le fumaran el tabaco. Eso eran ellos. Pero hasta aquí llega el pecado. De aquí en adelante se corta. Debe haber una historia. Y entonces es lo que dice la Biblia. De allá el versículo 17. De Abraham a David, 14 generaciones. Hay un punto de partida y un punto de llegada. Y cuando llega al otro hay un punto de partida y un punto de llegada. Y cuando llega al otro, un punto de partida y un punto de llegada. Usted puede ser ese punto de partida y ese punto de llegada hacia la gracia, hacia la santidad en la familia. Escúchenlo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham... Punto de partida, Abraham. De Abraham hasta David. Punto de llegada, hasta David. Mire cómo parte de un punto bueno, Abraham. Y llega a un punto, un hombre pecador, David. Pero ahí no se detiene. Dice de Abraham a David. Son 14. Son 14 generaciones. O sea, desde Abraham, nuestro padre en la fe, para llegar a irse desmoronando la fe, a ir haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, a ir llevándonos al pecado, 14 generaciones y nadie cortaba con eso. Nadie cortaba. Ahora de David, primero fue de Abraham a David. De Abraham a David se viene deteriorando la fe. La fe de Abraham se fue deteriorando. Abraham buscaba obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pasaron 14 generaciones y en esas generaciones se iba debilitando hasta llegar a David, adulterio, asesinato, desobediencia a Dios. Y continúa su hijo Salomón con el pecado de idolatría. 14 generaciones debilitando la gracia de Dios, debilitando el don que Dios nos dio, la fe que Dios nos ha regalado. Pero llega en David, que es un punto, unas generaciones donde ya comienza a verse en la Biblia el pecado público, pues era el rey, y Salomón otro rey, y ya públicamente, descaradamente. Pero luego de David, desde David, un punto. Partamos entonces, ya desde David, olvidémonos de Abraham, nuestro padre en la fe, partamos del punto. Es que mi familia es una familia pecadora, ya estamos en el punto del pecado, David. A lo mejor su abuela, su bisabuela, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, tenía este pecado. Partamos de ahí. Pero debe llegar un momento, después de pasar por las pruebas, donde llegamos a un punto donde eso tiene que terminar. Y de esa generación que hace pare a ese pecado, puede ser tú, puedo ser yo. Escuchen. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. 14 generaciones de David a la deportación de Babilonia, que significa la esclavitud a causa del pecado. La esclavitud, el desierto, la deportación a otro país, la esclavitud en otro país a causa del pecado. Se viene desmoronando David con el pecado, entonces llega la deportación a Babilonia, la esclavitud, viene la deportación, donde la gente ya lo sacan de su país y lo convierten en esclavo y tienen que servir a otro a causa del pecado. Pero alguien tiene que poner fin a eso. 14 generaciones así más. Y alguien tiene que poner fin.
Vean ustedes, ahora viene desde la deportación, cuando ya son esclavos, cuando ya parece que no hay remedio, cuando ya parece que se acabó con el pueblo de Israel, ahora viene 14 generaciones para reponerse. Pongan cuidado. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahí entonces ya viene el levantarse, el resurgir de la fe, el resurgir de la gracia, el resurgir de los hijos de Dios, el resurgir del bien. Y Cristo nos da el ejemplo. Llega con Él una nueva generación. Llega con Él algo nuevo, la gracia, el perdón, el amor, la obediencia a Dios, el cumplimiento de los mandatos de Dios, el tiempo de agarrar el camino de la salvación, de cortar con el pecado que nos trajo a David en el pueblo de Israel y de cortar con la esclavitud de la deportación a Babilonia y comenzar el tiempo de gracia del Señor. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Y cuando tú te confiesas, estás cortando con el pecado, con la esclavitud y con la deportación a Babilonia. Y comienza el tiempo de la gracia de Cristo. Por eso en este tiempo de misa de aguinaldo, el Padre va a venir a confesar. Y ustedes tienen oportunidad de confesarse para que hagan un parado al pecado, para que limpien no solamente su vida del pecado, sino su familia de aquella trayectoria o de aquella herencia pecadora que nos han dejado de generación en generación y que es necesario que una persona de la familia corte. Si no lo hizo su abuelo y no lo hizo su papá, lo puedes hacer tú. No deje eso para su nieto o para su bisnieto. Hazlo tú. Cambia radicalmente la visión de la familia. Cambia radicalmente ese pecado que se trae de generación en generación. Queridos hermanos, hoy al escuchar la palabra de Dios tenemos que ponernos en acción. Recordar que nos han dado en herencia una fe, la fe de Abraham. Recordar que tenemos que pasar por el pecado de David y tenemos que pasar también por la deportación a Babilonia, la esclavitud del pecado, pero tenemos que llegar a Cristo, nuestro Salvador, y por eso estamos en tiempo de Adviento, tiempo de espera a la venida de nuestro Salvador Jesucristo, donde comenzamos las nuevas generaciones, la generación de cristianos, a vivir según el mandato de Dios, según la gracia de Dios, luchando por salir del pecado y viviendo con la mirada puesta hacia la eternidad, hacia el reino de los cielos, teniendo a Cristo como meta final. Él es el camino, es de la verdad